Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bien, hermanos, en esta noche vamos a ver que sabemos que somos de Dios porque hacemos morir las obras de la carne. Una de las cosas que más van a producir desaliento en nuestra vida, desánimo, debilidad, es esta lucha constante que tenemos contra el pecado. Es una lucha real, constantemente estamos luchando con nuestra carne, con el mundo y con el pecado. Pero nuestro buen Dios, como dice 2 Corintios capítulo 1, es un Dios de toda consolación, que nos ayuda y nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar. Pero en medio de esta lucha queremos pedir la ayuda al Señor para saber qué hacer en medio de este tiempo en que estamos luchando contra el pecado en nuestra vida hasta que Él vuelva por nosotros. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Así que, ¿qué pasaba antes de que nosotros recibiéramos a Cristo como nuestro Salvador personal? Nosotros teníamos solamente una ley interna, que era la ley del pecado. La ley de Dios vivía lejos de nosotros, lejos de nuestro corazón. Solamente teníamos un impulso, que era el pecado. Pero en el día que Cristo entró en nuestra vida, tenemos ahora un impulso mayor, una nueva ley y un corazón nuevo. La ley de Dios escrita en nuestros corazones. Pero quedó también el pecado en nuestras vidas. Tenemos estos dos impulsos luchando dentro de nosotros, oponiéndose el uno al otro. Por un lado tenemos el deseo por primera vez de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Pero por otro lado también seguimos teniendo el impulso del pecado en nuestra vida. El pecado es como una cosa que habita aún en nosotros, pero el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es una persona. Y esa es la gran diferencia. El Espíritu Santo es una persona, pero el pecado es como una cosa que vive aún dentro de nosotros. Una de las razones por las cuales nosotros anhelamos que Cristo vuelva es porque una de las cosas que Él va a hacer es justamente librarnos de esta lucha con el pecado que está en nuestro cuerpo. Dice aquí, si damos vuelta a la página, en capítulo 8 de Romanos, pero el versículo 23, viene hablando de la creación, que la creación también va a ser restaurada, pero no solamente la creación, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, ¿qué dice? Gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un día el Señor va a quitar esta lucha que aún vive en nosotros, esta oposición entre el deseo de agradar a Dios y por otro lado el pecado que aún mora en nosotros. El mismo apóstol Pablo dijo que él estaba luchando con eso. En Filipenses 3, él dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. El mismo apóstol Pablo tenía esta lucha, porque está en todos los creyentes. Todos luchamos todos los días con el pecado. Pero veremos que la gran diferencia que nosotros hacemos como hijos de Dios es que nosotros hacemos morir las obras de la carne. Y aquí vamos a ver cómo se hace aquello. El apóstol Juan también, en 1 de Juan 1.8, nos habla de esta lucha. En 1 de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que es una lucha real. Incluso Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, que en el libro de los Hechos es conocido como Jacobo y que era el medio hermano del Señor. Él era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Él dijo en Santiago 3.2, todos ofendemos muchas veces. El pecado está en todos nosotros. Y Jacobo o Santiago era tan conocido por su piedad,
era tan conocido por su santidad que Flavio Josefo, en su libro de historia del primer siglo de la historia de la iglesia, él dice que cuando Santiago o Jacobo fue muerto a espada, como lo dice el libro de los Hechos, el pueblo de Israel pensó que la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue por haber matado a Jacobo. Así de santo era este hombre. Y él mismo dice, nosotros ofendemos muchas veces. Así que la lucha es real. Tenemos un problema, un conflicto con el pecado en nuestra vida, pero la diferencia es que nosotros hacemos morir las obras de la carne. Sabemos que somos de Dios porque hacemos morir las obras de la carne. Dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué él dice esto? Porque en el versículo 11, que es el anterior, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, aunque tenemos esta lucha interna con el pecado todo el tiempo, todos los días, aquí dice que Él puede vivificar nuestros cuerpos para que podamos ser instrumentos para su gloria aquí, hasta que Él vuelva por nosotros. Dice, así que hermanos. Note por qué Pablo tiene que decir hermanos para recordarnos lo que somos. Somos miembros de una gran familia, la familia de Dios. Somos todos hermanos, tenemos una nueva filiación. El Señor Jesús es nuestro hermano mayor y somos esta gran familia de Dios, en la cual si uno sufre o hace algo malo, todos los demás son dañados también. Así pasa. Si ustedes recuerdan, cuando Adán pecó, toda la humanidad sufrió las consecuencias. Cuando Acán codició y robó aquel manto babilónico y ese ídolo de oro, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Perdieron una batalla. Todo el pueblo fue juzgado por ello. No pensemos, hermanos amados, que nuestras conductas, por más secretas que sean, no afectan a todo el cuerpo de Cristo. Nuestras vidas personales afectan al crecimiento de la obra, al avance de la obra, a la bendición que Dios quiere traer a su iglesia por medio nuestro. Somos todo un cuerpo de Cristo y nuestra vida afecta también la vida espiritual de todos. Por eso Pablo dice, somos hermanos. Así que tengamos cuidado, no somos deudores a la carne. ¿A quién somos deudores? A Dios. A Dios. Él nos dio todo. A la carne no le debemos nada. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, éramos esclavos de la carne y del pecado. La carne hacía lo que quería con nosotros. Nos estaba destruyendo y nos estaba guiando hacia la perdición eterna en el infierno. Por eso que a la carne no le debemos absolutamente nada. Absolutamente nada. La carne, para que lo recordemos, es en parte nuestro cuerpo, es en parte también nuestro espíritu y nuestra mente. Ese pecado que mora en nosotros infecta todo nuestro ser y está aún morando en nosotros. Nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Nuestra culpa fue quitada, pero la presencia del pecado aún está en nosotros. El dominio del pecado fue quitado. Ya nunca más vamos a actuar como actuábamos antes. Ocurrió un cambio total en nuestra vida, pero la presencia del pecado, ese impulso que está dentro de nosotros, aún está allí. Pero el impulso del Espíritu de Dios es más fuerte y quiere que hagamos morir las obras de la carne. Otra cosa importante es que la carne es parte de este sistema mundano que maneja el maligno. ¿Recuerdan 1 de Juan 5? Dice que el mundo entero está bajo el maligno. 1 de Juan 2 también dice que no debemos amar al mundo y los deseos de este mundo. Es un sistema también, la carne. Los deseos de la carne son incendiados por los anzuelos que nos lanza constantemente este sistema mundano que nos bombardea constantemente. Por ejemplo, lamentablemente muchos creyentes todos los días necesitan una dosis de mundanalidad y eso no puede ser. Hay creyentes que muchas veces escuchan una dosis de, por ejemplo, de música del mundo. Tienen apetito de eso y luego de hacerlo
se sienten bien, se sienten satisfechos. ¿Sabe lo que ha hecho? Ha satisfecho un deseo carnal, no un deseo de Dios. Tenemos que tener cuidado porque esa es una puerta a nuestras emociones, es una puerta a nuestro ser. Dice Proverbios 25:20, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Hermanos amados, no abramos puertas. Somos débiles. Nuestras emociones, nuestros deseos carnales batallan aún dentro de nosotros. Y esta lucha no va a terminar hasta que Cristo vuelva por nosotros. Pablo aquí en estos 2 versículos quiere enseñarnos a que debemos matar esas conexiones y alimentar, en vez de eso, el espíritu, la comunión de la iglesia, la oración, la lectura de la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Esto es totalmente lógico, porque si usted y yo somos hijos de Dios, el dominio, el control que antes tenía y que ejercía el pecado, ya no está más. Ese dominio ya no está más. Ahora tenemos un impulso mayor, que es el deseo de agradar a Dios. Antes no lo teníamos. Antes solamente teníamos un impulso, que era pecar. Solo el pecado. Pero hoy que Cristo vive en nosotros, ahora tenemos un nuevo deseo. Dice el Salmo 97, versículo 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Los hijos de Dios ahora aman a Dios, quieren la palabra de Dios, tienen hambre de las cosas de Dios y ahora aborrecemos el pecado. Hay un cambio en nuestra vida. Ya no tenemos ese dominio, porque hoy día nos damos cuenta de las injustas demandas que hacía la carne en nuestra vida, del control cruel y voraz que ejercía el pecado sobre nuestro corazón antes de recibir a Cristo. Así que el pecado ya no se desenfrena más en nosotros, porque ahora vive Cristo dentro de nosotros. Hoy por primera vez ya no le hacemos más caso a las demandas del pecado. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí no está hablando de que un creyente puede perder la salvación, cuando dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Lo que está haciendo es describir la vida del incrédulo. ¿Cómo vive el incrédulo? El incrédulo vive con un solo impulso en su vida, el del pecado. Mire lo que dice el versículo 9 de este capítulo 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los que viven totalmente conforme solo a la carne, no son de Él, no tienen al Espíritu de Dios. Quienes viven así van a morir. ¿Pero qué dice la segunda parte del versículo? Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí viene entonces la gran pregunta. ¿Cómo sé si soy un verdadero hijo de Dios? En que hacemos morir las obras de la carne en nosotros. Por eso sabemos que tenemos nueva vida en Cristo. Por eso sabemos que estamos vivos y no muertos todavía, como antes que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros antes disfrutábamos el pecado, pero ahora ya nunca más. ¿Me acompañan por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 5? Quisiera mostrarles donde Pablo usa esta misma expresión de haced morir. Colosenses 3, versículo 5, por favor. ¿Lo tienen? Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hasta ahí la lectura. ¿Qué significa entonces hacer morir? Cuando nos dice Pablo aquí que el verdadero creyente hace morir las obras de la carne en su vida. Ahí el verbo es un verbo en presente. Cuando un verbo está en presente en el Nuevo Testamento,
significa que no es algo que ocurrió una vez en el pasado y que ya no va a ocurrir más. Significa algo que está ocurriendo constantemente. Es decir, nuevamente Pablo nos recuerda que la lucha con el pecado es siempre estamos luchando contra el mal, siempre estamos luchando con los malos pensamientos, con nuestro carácter, con nuestra falta de espiritualidad, siempre estamos luchando con el pecado. Entonces Pablo dice, así como el pecado constantemente está atacándonos, háganlo morir, vayan dándole muerte en cada lucha que tengan con él. Pablo dice, la guerra está terminada, está ganada. Ya Cristo venció la muerte, venció el pecado, ya estamos con él, ya somos hijos de Dios y nuestra salvación es segura. Pero desde ese día hasta que nos encontremos con él, muchas veces en varias batallas que vamos a tener, quizás vamos a ser derrotados en varias de ellas, pero también podemos tener victoria. Y para tener victoria sobre el pecado, el consejo aquí de Pablo es, en la fuerza del Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, vayan dando muerte a aquellas puertas que permiten la intromisión del pecado. Es decir, una acción continua. Desde el día que recibimos a Cristo, esta lucha va a ser continua. A mí me gusta mucho el término que se usa para los creyentes cuando mueren. ¿Han notado que a veces el Nuevo Testamento dice que los creyentes duermen? Cuando habla de la muerte, duermen. Pero aquí nos dice, hagan dormir las obras de la carne en su vida. Dice, maten esas obras en su vida, viviendo en la fuerza del Espíritu para poder tener victoria en Cristo. Porque estos deseos que están allí no mueren, no duermen, están allí constantemente. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es matar aquellas conexiones que permiten la entrada de ellos. Aquí en el versículo 12 que acabamos de leer de Romanos capítulo 8, notó que se menciona 2 veces la palabra carne. 2 veces dice carne. Así que hermanos, deudores no somos a la carne para que vivamos conforme a la carne. Pero en el versículo 13, cuando leemos allí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que dice exactamente es, en vez de carne, la palabra allí es cuerpo. Sómatos, dice el griego. ¿Ha escuchado el término lo somático? Que se refiere al cuerpo. Allí dice el cuerpo, es decir, la carne en parte es el cuerpo y en parte también el sistema espiritual mundano. Y en nuestro cuerpo hay puertas a esos anzuelos que despiertan estos deseos carnales, que son nuestros sentidos, nuestras emociones. Están allí. Y Satanás constantemente está atacándonos con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que no es esta lucha? Para que lo podamos entender bien. Hacer morir el pecado no es ascetismo del cuerpo. Desde el primer siglo, algunos entendieron que debíamos castigar el cuerpo. Algunos se golpeaban literalmente el cuerpo cada vez que tenían un mal pensamiento y castigaban su cuerpo literalmente con golpes para aplacar los deseos pecaminosos. No es eso lo que dice aquí el texto. Es una idea falsa. Algunos también lo han malinterpretado de 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, cuando Pablo dice, golpeo mi cuerpo, ¿recuerdan? Pero Pablo allí estaba hablando de una ilustración de los deportes. Si ustedes recuerdan, Pablo dice que hablaba como atleta y que él entrenaba espiritualmente para disciplinar su cuerpo y convertirlo en algo para servidumbre de Dios, dice, para ponerlo en servidumbre de Dios. En ningún caso está hablando de golpear el cuerpo, como algunos han llegado a pensar. El ascetismo es una falsa enseñanza. No está diciendo eso. Al punto de que en el siglo II de nuestra era nació el monasticismo. Antonio Abad, un egipcio cristiano de aquel tiempo, pensó que se tenía que retirar al desierto para poder vivir una vida santa. Y así es como nacen los monjes y los monasterios. Él pensó que si se apartaba del mundo, iba a poder ser santo. Pero hermanos amados, al poco tiempo los monjes se dieron cuenta que el pecado iba donde iban ellos. Porque ¿dónde está el pecado? ¿Está en las calles? ¿Está en los edificios?
¿Está en los objetos? Está dentro de nosotros. Los deseos de la carne, el deseo pecaminoso, la rebeldía, es algo que está dentro de nosotros. Por lo tanto, no es que haciendo cosas externas vamos a lograr luchar contra el pecado y vencerlo, sino que lo que significa este llamado de hacer morir las obras de la carne significa alimentar el dominio propio. El apóstol Pablo habló de esto en segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7, cuando él dijo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio es parte de la obra que hace el Espíritu Santo de Dios para que apartemos nuestros sentidos de las pasiones que tratan de atacarnos y de ese combustible que hace encender nuestras pasiones. Nuestros ojos, nuestros pies, nuestros oídos, nuestras manos, debemos alejarlos de todas aquellas cosas que luego van a demandar una saciedad. Recordemos, hermanos amados, que el pecado es como una bestia que no se satisface con nada. Quiere más y más y más. Y crece y no hay cómo detenerlo cuando ha comenzado el proceso. Por eso que Jesús, en una ocasión, hablando del trato drástico que tenemos que tener con los deseos y los impulsos carnales, él dijo: córtalo o arráncalo de ti. Por ejemplo, algunos piensan que si destruyen su computador o algún dispositivo electrónico o quitan el internet o el televisor de su casa, no van a tener más problema con el pecado. Pero lo cierto es que eso es solo un lado del problema. Lo cierto es que el problema sigue dentro de nosotros. En parte el mundo nos ataca desde fuera, pero el problema sigue dentro de nosotros. Debemos poner nuestros sentidos alejados de aquellas cosas que despiertan nuestros apetitos pecaminosos. Esto puede incluir incluso amistades, supuestamente, amistades mundanas, hábitos negligentes como malos pensamientos, los horarios en que hacemos ciertas cosas y en que estamos solos. Cuidarnos de aquellas cosas. Son los momentos donde el enemigo más ataca y lanza sus dardos de fuego. Todas estas situaciones debemos matarlas. Un ejemplo lo vemos en la Escritura, el ejemplo de José. Recuerdan que José, por estar en el lugar equivocado, con la persona equivocada, estuvo con mucho peligro de caer. La mujer de Potifar lo presionaba en un ambiente solo, lo llevó, lo acorraló en un ambiente solo para poder tener una relación adúltera con él. Pero José no trató de luchar o de razonar con el pecado. José huyó. Porque con los deseos carnales estimulados no es hora de razonar ni de luchar, es tiempo de huir, es tiempo de correr. Con el pecado, hermanos amados, no debemos jugar. Aquí Pablo está diciendo: maten las obras de la carne. Maten cualquier puerta por la cual se pueda introducir el deseo pecaminoso. Otro ejemplo lo encontramos en el rey David. Lamentablemente el rey David combinó la pereza con los deseos de los ojos y eso lo llevó a un terrible pecado de adulterio en el cual incluyó la muerte de personas después también. El rey David se permitió un día de pereza, de exceso de descanso y vio a Betsabé y todos sabemos lo que ocurrió después. Se introdujo por las puertas de sus sentidos y el pecado tomó control, lo llevó esclavo y lo mató. Así funcionan los deseos de la carne, las obras de la carne que aquí el apóstol Pablo nos llama a hacer morir. Si retrocedemos un momento al capítulo 6 de Romanos, mire conmigo el versículo 7, por favor. Dice: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está. Dice, no debemos permitir que el pecado pueda entrar por ningún canal de nuestro ser.
por ninguno de nuestros sentidos. Todos nuestros sentidos deben estar protegidos y cuidados. Job, por ejemplo, dijo que hizo pacto con sus ojos. Debemos tener cuidado a dónde nos llevan nuestros pies, a dónde miran nuestros ojos, qué cosas hacemos con nuestras manos, qué cosas oímos. Todas aquellas cosas son puertas por las cuales la carne quiere activarse, entrar y destruir, y robarnos la vida cristiana. Acompáñenme por favor también a Hebreos capítulo 5, por favor. Veamos solamente el versículo 14. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta ahí la lectura. ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestros sentidos? Que los tengamos ejercitados, que tengamos cuidado con nuestros sentidos, porque por ahí es donde penetra la obra de la carne, para entrar y consumar el pecado en nuestra vida. Y así es como muchos creyentes muchas veces estamos en derrota espiritual, porque no hemos disciplinado las puertas de nuestros sentidos. Y la carne y el mal entran fácilmente, y por eso que nunca pueden participar del alimento espiritual sólido. Debemos ser creyentes que buscamos alcanzar la madurez, ejercitando en este caso nuestros sentidos. Debemos proteger nuestros sentidos, disciplinar nuestros sentidos, no entregar nuestro cuerpo, como dice capítulo 6, nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Debemos consagrar no solamente nuestra mente y nuestro corazón, sino también todo nuestro ser, entregar todo nuestro cuerpo, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 12, como un sacrificio vivo, para que el Señor tome el control de todas las áreas de nuestra vida. Y eso se logra por medio del dominio propio. El dominio propio. El dominio propio es una obra que va de la mano del poder del Espíritu de Dios. Podemos vencer la lucha tremenda que tenemos todo el tiempo con el pecado si ejercitamos el dominio propio. Si ejercitamos el dominio propio, vamos a lograr vencer y destruir, y como dice aquí incluso, matar las obras de la carne, impidiéndole el acceso, no creyendo cuando lanza su anzuelo, estar listo y preparado para decir no. Yo amo a mi Señor y odio el pecado. Porque amo a Dios y aborrezco el pecado, es que voy a obedecer a mi Dios. No razonar con el pecado hay que huir. Cuando el pecado ha logrado iniciar su trabajo, no es tiempo para pensar, para razonar, es tiempo de huir, porque la carne no se satisface con nada. El máximo ejemplo de la lucha contra la maldad es nuestro Señor Jesucristo. Vimos en esta tarde que nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el maligno. Pero ¿cómo venció el Señor Jesucristo este momento? Con la palabra de Dios, citando la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Para poder ejercitar el control, el dominio propio en nuestras vidas, el ejercicio de nuestros sentidos para que el pecado no tome control y no pueda penetrar, tenemos que estar llenos de la palabra. Yo siempre he pensado que un sinónimo de lleno del Espíritu Santo es lleno de la palabra de Dios. Mientras más llenas tu corazón y tu mente con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios tiene más armas para ayudarte en el momento de las batallas espirituales. Cuando estamos solos y cuando el pecado está atacándonos y despiadadamente nos lanza su ataque, el único que nos puede ayudar allí es el Espíritu de Dios. Pero si en nuestra mente y en nuestro corazón no hemos guardado la ley de Dios, la palabra de Dios, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no estamos guardando y llenándonos de la palabra de Dios, ¿qué tiene el Espíritu Santo para tomar en el momento de la lucha? ¿Qué tiene el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros para ayudarnos a contrarrestar el ataque? Hemos visto, hermanos amados, en esta noche que sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que somos de Dios porque hacemos morir las obras de la carne. ¿Está luchando contra el pecado?
Y muchas veces caemos, sí, va a pasar. Pero la palabra de Dios dice también que tenemos abogado, a Jesucristo. Vamos en arrepentimiento al Señor y nos arrepentimos de nuestro pecado y entregamos nuestra vida nuevamente a Él. Pero también podemos vencer. Podemos tener una vida victoriosa. Y lo que hemos visto hasta aquí en el capítulo 8 es que se nos ha enseñado que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Que tenemos que vivir en la fuerza del Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Y que tenemos que hacer morir, literalmente dice, matando todos los días las obras de la carne en nuestra vida. No le abras ni siquiera la puerta. No negocies, ni por un minuto dialogues con el pecado y con la carne, porque toman la oportunidad y entran a hacer morir las obras de la carne. Y en el día de hoy, el Señor quiere que pensemos en nuestro Señor Jesús, que luchó con la palabra de Dios y así Él obtuvo la victoria. Vamos a orar.